Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una promesa: acabar con el problema que le costó la presidencia a los demócratas. Porque olvidaos de la inmigración o de los aranceles. Si los americanos votaron a Donald Trump fue sobre todo por un motivo: estaban hartos de que la inflación no dejara de subir. Y es que a nadie le gusta llegar al supermercado y ver que la cesta de la compra es cada vez más cara, sobre todo cuando los precios suben mucho más rápido que los salarios. Pero la forma en que Trump prometió arreglarlo no era la de los manuales. Nada de subir tipos de interés ni de recortar el gasto. No, su apuesta era otra: doblegar los precios a golpe de geopolítica. Aranceles a medio mundo. La captura de Nicolás Maduro para desbloquear el petróleo de Venezuela. La guerra con Irán. Una temeridad para casi cualquier economista. Y sin embargo, por increíble que suene, los datos apuntan a que le llegó a funcionar. El índice de precios de consumo de Estados Unidos cae por primera vez desde 2020. Sí, amigos, Estados Unidos vivió un mes de junio con deflación. No es que los precios suban más despacio, que ya sería un logro, es que cayeron. La cesta de la compra fue más barata en junio que en mayo. Y lo más interesante aún, con los salarios subiendo. Y en julio apenas se incrementaron un 0,1%, lo que anualizado nos daría una inflación de apenas el 1,2%. Y diréis, ¿el problema? Pues amigos, aquí está pasando algo extraño, y es que los precios no suelen contenerse así como así. De hecho, solo suelen bajar o frenarse tan de golpe cuando una economía se desploma. Lo vimos en la crisis del 2008, en la Gran Depresión o en los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, la economía americana no está en crisis, o no aparentemente. Está creciendo a buen ritmo, pero aún así, los precios en junio cayeron. Y todo ello con la maquinita de imprimir billetes cebando la deuda. ¿Cómo es esto posible? Pues esa es la pregunta que ahora se ha empezado a hacer el mundo entero con bastante preocupación. Y no es para menos. Del dato de inflación de Estados Unidos depende directa o indirectamente el precio del dinero en todo el mundo. Desde tu hipoteca hasta la deuda de tu país, pasando por el futuro de la inteligencia artificial. Así que la pregunta del millón es evidente. ¿Ha cumplido Trump de verdad? ¿Está consiguiendo tumbar la inflación sin tocar los tipos a base de pura geopolítica? La Casa Blanca, como no, asegura que sus políticas por fin están dando frutos. Sin embargo, la mayoría de analistas sospechan que la realidad es bastante más compleja. Así que, en el vídeo de hoy, vamos a responder a 3 preguntas. 1. ¿Qué está pasando de verdad con los precios en Estados Unidos? 2. ¿Qué consecuencias tiene esto para la economía del resto del mundo? Y por último, la tercera y la más importante de todas. ¿Es esta repentina contención de la inflación el mayor éxito de Donald Trump o la calma que precede a la tormenta? Enseguida lo vamos a ver, pero antes quiero anunciarte una cosa que seguramente te pueda cambiar la vida. Y lo hago con una pregunta. ¿Te gustaría trabajar en una de las mejores compañías financieras de España? Ojo, no hablamos de cualquier cosa. Este sector, el financiero, es uno de los mejores pagados que existen. Para que te hagas una idea, un analista de banca de inversión en España gana cerca de 90.000 euros anuales, es decir, unos 7.000 euros mensuales. ¿El problema? Pues que, como imaginarás, no es fácil acceder al sector. Incluso aunque tengas mucho potencial, es un mundo hermético donde hacen falta oportunidades y ser tenido en cuenta. Además, la regulación tampoco lo facilita. Para trabajar en este tipo de posiciones es necesario obtener una licencia oficial por los organismos de competencia de cada país. Y ya os digo que no es fácil conseguirla. Sin embargo, aquí es donde viene lo interesante. ¿Te suena Cobas Asset Management? Efectivamente, la gestora patrimonial independiente más conocida de España, fundada por Francisco García Paramés, apodado coloquialmente como el Warren Buffett español. Pues bien, junto a su escuela Value School hemos lanzado un proyecto pensado precisamente para dar esa oportunidad a todos aquellos que quieren trabajar en finanzas de alto nivel. Es el máster ejecutivo en análisis financiero y gestión patrimonial. Ojo, no es una titulación más, es un programa pensado desde el inicio para ser un puente al mundo profesional en el sector. En este programa colaboran las mejores firmas de toda España: Renta 4, Singular Bank, Magallanes, Equam, con profesores de entidades como JP Morgan o Bank of America. Lo interesante es que los alumnos no solo aprenderán el oficio con los mejores, sino que desarrollarán directamente proyectos de inversión mano a mano con estas entidades colaboradoras con el objetivo de dar ese salto profesional. Y por supuesto, el máster también dará acceso a la certificación oficial para operar como asesor financiero. Si quieres trabajar en el sector, esta es la vía más directa. Y sí,
Visual Business también forma parte de este programa que nace para ser el mejor de su campo, el mejor para preparar ese salto. ¿Cómo puedes acceder a una de las plazas? Pues el próximo 8 de septiembre habrá una reunión de presentación en directo. Te puedes apuntar en el QR que ves en pantalla o en el link que te dejamos en la descripción. Ojo, en este caso las plazas van a estar muy pero que muy limitadas, así que es muy importante que te apuntes para no quedarte sin una de ellas. Y dicho esto, ahora sí, sigamos con el vídeo. La historia reciente con la inflación en Estados Unidos es terriblemente irónica, porque no sé si os acordáis, pero la política estrella de los últimos años se conoció como la Inflation Reduction Act, pero de reducir la inflación, nada de nada. No al menos a corto plazo, cuando el gasto lógicamente contribuyó a todo lo contrario. Y luego también, y sobre todo, la maquinita de imprimir billetes del COVID hizo el resto. Algo que, por cierto, empezó el propio Trump. Sumadle los efectos de la guerra de Ucrania, el crecimiento económico con el despegue de la IA, y entenderéis que la inflación fuese muy alta, mucho más alta de lo que acostumbran a experimentar los consumidores norteamericanos. De hecho, eso fue sobre todo lo que acabó costándole las elecciones a los demócratas, y por eso Donald Trump hizo la guerra contra los precios su obsesión, su plan: contenerla a golpe de decreto y lucha geopolítica. El resultado, durante muchos meses, un auténtico desastre, hasta que llegó este mes de junio. Fijaos, vamos a mirar los datos con más detalle. En junio, la inflación cayó un 0,4% respecto al mes anterior. Sé que parece poco, pero no, para nada. De hecho, tenemos que remontarnos hasta el 2020, en plena pandemia, para encontrar otro mes con deflación. Y eso con un gran matiz, claro. Durante la pandemia, los precios bajaban porque la gente no podía salir de casa a comprar, así que no había demanda de prácticamente nada. De hecho, no sé si os acordáis, pero el petróleo llegó a tener un precio negativo. Los almacenes y los buques tanqueros pagaban a otras empresas para que se llevaran sus barriles porque a ellos les salía más caro almacenarlos que venderlos. Ahora, en cambio, no ocurre nada de eso. La economía norteamericana no está en crisis, aparentemente está creciendo a buen ritmo, y aún así los precios se han frenado. Ojo, en términos anuales, que es como los países desarrollados suelen medir la inflación, los precios siguen subiendo muy deprisa, al 3,5%. Pero claro, si de verdad estamos viviendo un cambio de tendencia, comparar los precios con los de hace un año no nos dice nada. Es mucho mejor comparar un mes con el siguiente. Pero bueno, ya sé lo que muchos estaréis pensando. A ver, no hace falta alargar tanto las explicaciones. Todos sabemos que es porque el precio del petróleo empezó a caer desde esa especie de acuerdo de entendimiento que firmaron Estados Unidos e Irán y que ha terminado en nada. ¿Y sabéis qué? Tenéis razón, pero solo a medias. La gasolina llegó a caer un 9% y ese fue el hecho más importante de todos, aunque ahora se está dando la vuelta con fuerza. Pero bueno, da igual. La cuestión es que si miramos la inflación núcleo, que no tiene en cuenta los precios más volátiles como los alimentos o la energía, el resultado no cambia. Así que sí, los precios del petróleo fueron muy importantes, pero claramente hay algo más empujando los precios hacia abajo. Y ese algo es justo lo que decide todo lo que os contaba al principio: la deuda americana, la IA y el crecimiento del resto del mundo. Pero antes de lanzarnos con este tema, será mejor que empecemos con lo más obvio. ¿Qué está pasando con el petróleo? Pues como os digo, con el pseudo acuerdo entre Irán y Estados Unidos, los tanqueros volvieron a atravesar el estrecho de Hormuz. O sea que los precios bajaron porque antes estaban muy altos. Así cualquiera baja la inflación, solo tienes que crear un problemón y luego volver a como estabas antes. Claro que cuidado, porque nada garantiza que las cosas sigan así. De hecho, ya no siguen. La tregua se ha roto y Hormuz vuelve a estar cerrado. Recientemente, en el informe K, os hemos contado muchos más detalles sobre este tema. Echadle un vistazo para entender realmente lo que está pasando. Y ojo a un detalle, ni siquiera durante la tregua se recuperó el tráfico normal, solo pasó un cuarto de los tanqueros habituales. Por eso, mientras preparábamos este vídeo, los futuros del petróleo vuelven a estar por encima de los $90. Vamos, que el petróleo va a subir. De hecho, ya está empezando a remontar. Además, aquí hablamos del petróleo por simplificar, pero Hormuz también es una ruta comercial clave para otros productos tan básicos como los fertilizantes y muchos tipos de combustibles. Y esto puede ser todavía más difícil de sustituir que el oro negro. Así que lo siento, pero no. Trump no ha obrado ningún milagro con los precios. Y eso que hay una noticia todavía peor. Pero para entenderla, dejad que os haga una pregunta antes. ¿Cómo es posible que Hormuz
por donde pasa un quinto de todo el petróleo a nivel global, lleve ya varios meses cerrado y la economía global siga sin entrar en crisis. En la famosa crisis del petróleo del 73 se interrumpió muchísimo menos el suministro y aún así Estados Unidos entró en recesión y se formaron colas kilométricas en las gasolineras. Pues bien, entender esto es clave. Por suerte, la explicación se puede resumir en 3 palabras: destrucción de demanda. Hay menos petróleo en el mercado, sí, pero también ha caído la demanda. Y aquí hay varios factores, como que Europa haya apostado bastante fuerte por las renovables desde la guerra de Ucrania o que la economía dependa menos del crudo que antes. Pero, con todo, el elemento más importante tiene que ver con China. La demanda de crudo de China se ha desplomado en los últimos meses. ¿El motivo? Pues en parte, una parte pequeña, eso sí, es que la economía china se está enfriando y el consumo de petróleo depende mucho de la actividad económica. Pero el motivo más importante es que China está devorando sus gigantescas reservas de crudo. Es decir, ha sustituido sus compras tirando de reservas. Y cuando un gigante deja de comprar, pues lógicamente eso se nota en los precios. De hecho, gran parte de la caída de oferta la ha compensado China. El problema, claro, es que las reservas no duran para siempre. De hecho, China ya parece estar volviendo al mercado, lo que tiene mucho que ver con que los precios se hayan disparado otra vez. En resumen, los precios bajaron, sí, pero para nada a los niveles que había antes de la guerra. Y ahora todo apunta a que van a volver a subir con fuerza, que es algo que se traducirá en más inflación. ¿Y sabéis qué? Eso es lo que nos está diciendo el mercado de bonos. El mercado asume que la inflación va a volver a repuntar y por eso ahora los movimientos dependen fundamentalmente de si la Fed intervendrá subiendo los tipos para contener la inflación o no. En cualquier caso, más malas noticias para Donald Trump. Pero bueno, el petróleo es solo la mitad de la historia. Ya hemos visto que la inflación núcleo, que no tiene en cuenta la energía, también está bajando. La sanidad, la educación, el transporte, los muebles y hasta la cerveza, todo esto también se ha vuelto más barato. Vale, el transporte depende del precio del petróleo, pero la educación, está claro que tiene que haber algo más ahí. Y sí que lo hay. Y también tiene mucho que ver con Donald Trump, porque la clave de todo este asunto está en los aranceles. ¿Pero de verdad ha cumplido Trump su promesa de bajar precios con aranceles? ¿De verdad las empresas extranjeras han empezado a pagar toda la fiesta? Pues no, de hecho todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora mismo Estados Unidos tiene aranceles negativos. Sí, tal y como lo escucháis. En enero del 24, antes de la guerra arancelaria, los Estados Unidos recaudaban unos 7 u 8 mil millones de dólares en aranceles. Después de aplicar este impuesto, la recaudación superó los 30.000 millones. Pero en mayo cayó, rompió el suelo del cero y entró al territorio negativo. O sea, que los Estados Unidos pagaron más dinero a los exportadores de lo que recaudaron con impuestos. O lo que es lo mismo, aranceles negativos. ¿Qué demonios está pasando? Pues a ver, lo que acabamos de decir de los aranceles negativos es una exageración. Nadie te paga por exportar a los Estados Unidos, eso está claro. El caso es que el Tribunal Supremo dictaminó que una parte importante de los aranceles de Trump, sobre todo los que no se basan en asuntos de seguridad nacional, son ilegales. El presidente de los Estados Unidos no tiene poder para fijar la política comercial del país. Eso depende del Congreso. Y como son ilegales, toca devolverlos. Por eso la recaudación neta es negativa. El gobierno está devolviendo más dinero del que recauda en un mes. De locos. Eso sí, que quede claro, nadie te paga literalmente por exportar a Estados Unidos. Lo de los aranceles negativos es una forma de hablar, un concepto, pero el efecto sobre los precios es bien real. Vale, pero entonces ¿esto en qué afecta a la inflación? Pues en que, al contrario de lo que dice Trump, los aranceles sí suben los precios para los consumidores locales y además afecta de manera doble. Está el impacto directo, que es simplemente que los bienes de fuera se vuelven más caros. Y luego está el impacto indirecto, y es que muchas empresas locales compran suministros fuera del país, fabrican lo que sea y lo venden luego en el mercado local, en casa. Pero claro, si la materia prima o las piezas intermedias son más caras, el producto final también será más caro, aunque técnicamente no pague ningún arancel. ¡Ojo! También es verdad que los aranceles pueden bajar los precios si destruyen mucha actividad económica, como ocurrió durante la pandemia, pero por suerte todavía no hemos llegado tan lejos. Lo importante, si los aranceles suben la inflación, entonces los aranceles negativos la bajan. Y no penséis que esto es pura teoría sin ninguna base. Atentos.
Big House Wholesale Club utiliza reembolsos de aranceles para bajar precios. BJ's es uno de los varios minoristas que destinan los reembolsos de aranceles a la reducción de precios, tras el fallo de la Corte Suprema de febrero que determinó que el presidente Donald Trump había impuesto aranceles específicos a determinados países de forma ilegal. Muchas empresas, desde almacenes hasta Pepsi o Coca-Cola, han anunciado que planean usar el dinero que les van a devolver para bajar precios y ganar competitividad. Y por lo que estamos viendo, no se han quedado en las palabras. ¡Voilà! Aquí tenemos la otra gran fuerza empujando los precios hacia abajo. Eso sí, aquí ocurre exactamente lo mismo que con el petróleo. Primero, los precios no están bajando, están volviendo a como estaban antes de que Trump metiera la pata. Y segundo, ni siquiera están bajando tanto. El petróleo está subiendo y va a subir todavía más. Y con los aranceles, pues más de lo mismo. La recaudación neta es negativa solo porque el Tesoro está devolviendo de golpe lo que recaudó desde abril del año pasado. En cuanto termine, se acabarán las bajadas. Y peor aún, seguirá habiendo un montón de aranceles en pie porque el Supremo no los tumbó todos y la administración Trump ya busca la forma de volver a subirlos temporalmente con estratagemas legales. Al final, el mercado de bonos del Tesoro resume muy bien lo que ha ocurrido. Vimos un alivio temporal a corto plazo, ahora mucha tensión y muchos nubarrones de tormenta a futuro. Y recordad que tipos de interés más alto quieren decir que habrá menos financiación disponible para investigar en tecnologías revolucionarias como la IA, mejores fuentes de energía renovable o la cura del cáncer. En fin, esperemos que la Casa Blanca aprenda de estos dos episodios, con Irán y los aranceles, para no volver a meter la pata de esta manera. Spoiler: sabemos que no va a ocurrir. Sea como sea, en Visual Economic estaremos muy atentos para contaros todas las novedades. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿La deflación de junio es un éxito de Trump o una prueba de sus malas políticas? ¿Veremos otro boom de inflación en el futuro? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios y no olvides que, como siempre, aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete a este canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.